Ella salvó a un desconocido moribundo en una calle abrasadora de Texas. 3 días después, él la encontró y le hizo una oferta que pondría al descubierto todas las inseguridades que ella había ocultado. 40 veces de Excel, el tipo de calor que mata. Emma Collins estaba fuera del Hospital General de Austin, con la bata empapada tras 13 horas en urgencias. Esa noche, esa chica tímida había salvado 3 vidas. Nadie se dio cuenta. Al otro lado de la calle, un hombre con un traje caro revisaba su teléfono, ajeno al peligro en el que se encontraba. El golpe de calor no avisa, simplemente te derriba. El sonido de un cuerpo golpeando el cemento hizo que Emma girara la cabeza. El hombre se había desmayado y los papeles se esparcían como nieve. La gente retrocedió, formando un círculo aterrorizado. Que alguien llame al 911. No lo toquen, no deben moverlo. Emma corrió hacia él. Sus manos se movían con la precisión de 6 años de experiencia en medicina de urgencias, comprobando el pulso, evaluando su piel ardiente, reconociendo inmediatamente los signos mortales. Un golpe de calor a pocos minutos de la insuficiencia orgánica. Señor, ¿puede oírme? Su voz era firme, tranquila, la voz que salva vidas. Sus ojos desenfocados encontraron los de ella, desesperados, buscando. Alguien le pasó agua fría. Ella le enfrió los puntos de pulso, las muñecas, el cuello detrás de las orejas, la técnica exacta que separa la supervivencia de la tragedia. De repente, él le agarró la mano con fuerza. No te vayas. Algo se rompió en su pecho, reconfortante y aterrador a la vez. Estoy aquí. Estás a salvo. Quédate conmigo. La ambulancia llegó 4 minutos después. Mientras los paramédicos lo subían, uno susurró. Probablemente le haya salvado la vida. Una intervención clásica por golpe de calor. Otro dijo, ¿no es ese Lucas Hayes, el director ejecutivo de Frost Peak? Pero Emma no lo oyó. Solo vio cómo desaparecía la ambulancia, susurrando, por favor que esté bien. Lo que no sabía era que el desconocido al que había salvado estaba a punto de transformar toda su vida. Y el anciano guardia de seguridad que observaba desde la entrada del hospital, el señor Howard Miller, acababa de decidir asegurarse de que el valor de esta tímida chica no pasara desapercibido, porque Howard había aprendido a lo largo de 67 años que los pequeños actos de bondad a veces necesitan ayuda para encontrar su camino a casa. 3 días más tarde, Lucas Hayes entraría en su hospital en busca de la mujer que le había cogido de la mano cuando la muerte estaba cerca. Le haría una oferta que la obligaría a enfrentarse a lo único de lo que había estado huyendo durante 6 años, creyendo que ella era suficiente. Pero primero tendría que superar a su ferozmente protectora asistente, que veía a Emma como una amenaza. Y Emma tendría que decidir entre permanecer invisible y a salvo, o arriesgarlo todo para convertirse en la persona que siempre había tenido demasiado miedo de ser. Lo que sucedió a continuación demostraría que ser visible es mucho más peligroso que ser invisible, pero infinitamente más valioso. Lucas Hayes se despertó en una habitación de hospital. Le dolía la cabeza y tenía la boca seca como el papel de lija, pero estaba vivo. Valerie Brooks entró con una tableta en la mano. Había sido su asistente ejecutiva durante 5 años, especialmente los meses posteriores a la muerte de su esposa, cuando prácticamente había dirigido su vida. Estás despierto. Los médicos dicen que te recuperarás por completo. Las primeras palabras de Lucas, la mujer que me ayudó, ¿quién era? Valerie apretó la mandíbula. Una transeúnte. Los paramédicos mencionaron que alguien te llamó antes de llegar, pero no hay constancia de ello. Tengo que encontrarla. Señor Hayes. Valerie se sentó con cuidado. Te desmayaste en público. La junta ya está preocupada por tu salud. Traer a una desconocida a tu vida ahora no es estratégico. Lucas la estudió. Hace 3 años, cuando su esposa Claire se desmayó por un derrame cerebral inducido por el estrés, Valerie la encontró en la ambulancia y ayudó a planificar el funeral cuando Lucas no podía pensar con claridad. Desde entonces se había vuelto muy protectora. Entiendo tu preocupación, dijo Lucas en voz baja, pero voy a encontrarla. Esa noche, solo en su oficina, Lucas revisó los documentos del alta. El médico de urgencias señaló que la paciente había recibido una intervención preliminar de enfriamiento por parte de un socorrista no identificado, probablemente un profesional médico. La rápida intervención probablemente evitó el fallo multiorgánico típico de un golpe de calor grave. No era algo que un transeúnte cualquiera
pudiera saber. Valerie tenía razón. No sabía nada sobre esa mujer, pero sabía que ella le había cogido de la mano cuando el terror lo estaba ahogando. Conocía su voz diciendo, «Quédate conmigo». Eso significaba algo. Emma regresó a su apartamento y durmió 11 horas. Cuando se despertó, se paró frente al espejo del baño y se miró en él. 28 años, competente en el trabajo, invisible en todas partes. Pensó en el hombre de la calle. Esperaba que se hubiera recuperado. Se preguntaba si la recordaría. Probablemente no. La gente rara vez lo hacía. Lo había aprendido 6 años antes, cuando el Dr. Richard Pembroke la detuvo delante de todo el personal de urgencias. «Emma, tu evaluación fue descuidada. Tu documentación chapucera. En este momento, simplemente no eres lo suficientemente capaz». 30 colegas observaban en silencio. Nadie la defendió. Más tarde, otra enfermera le dijo en voz baja que la evaluación había sido perfecta. El doctor Pembroke solo necesitaba a alguien a quien culpar. Pero esas palabras se le clavaron en los huesos. No eres lo suficientemente capaz. 6 años después, todavía las oía cada vez que dudaba de sí misma. 2 días más tarde, Emma se sentó en las escaleras del hospital durante el descanso. El calor era implacable. «Parece que llevas todo el mundo a cuestas». El señor Howard Miller estaba allí de pie con 2 botellas de agua fría. Le dio una a ella. Howard había sido guardia de seguridad durante 15 años. La mayoría de la gente pasaba junto a él como si fuera un mueble. Emma siempre le saludaba. «Ha sido una semana larga», dijo Emma. «Vi lo que hiciste, el hombre que se desmayó». Emma se sonrojó. Cualquiera habría hecho lo mismo. «No», dijo Howard, simplemente sentándose a su lado. «La mayoría de la gente se queda paralizada, pero tú corriste hacia el peligro». Hizo una pausa. «Las personas como tú salvan vidas todos los días y nunca piden reconocimiento. Salvas el futuro de todos los demás, pero te olvidas de salvar el tuyo». A Emma se le hizo un nudo en la garganta. Howard se levantó lentamente. «Bebe esa agua». Y Emma, a veces las personas a las que ayudamos nos recuerdan más tiempo de lo que pensamos. Entró en el edificio, dejando a Emma inquieta. Lo que Emma no sabía era que Howard ya había tomado medidas. Utilizando el portal del hospital, había averiguado la identidad del hombre. Lucas Hayes, director ejecutivo de Frost Peak Foods. El correo electrónico que envió Howard era breve. La enfermera que salvó a su director ejecutivo trabaja en la sala de urgencias del turno de noche del Austin General. Se llama Emma Collins. No lo firmó. A veces, los actos más inspiradores son invisibles. Esa tarde, Emma estaba reponiendo suministros cuando alguien pronunció su nombre. El hombre de la calle estaba en el pasillo. Ahora no llevaba traje, pero era inconfundiblemente él. A Emma se le cortó la respiración. «Llevo 2 días buscándote», dijo Lucas con calidez. Detrás de él apareció Valerie Brooks, con expresión severa. Emma se encogió instintivamente. «Me alegro de que estés bien». Estaba preocupada. «Me has salvado la vida», dijo Lucas con voz segura. «Los médicos me han explicado lo que hiciste. La mayoría de la gente no tendría esos conocimientos. Soy enfermera de urgencias. Es solo formación. Es más que eso». Valerie se adelantó con suavidad. «Señor Hayes, no deberíamos entretener al personal. Estoy segura de que la señorita Collins tiene paciencia para esperar». Emma reconoció el desaire, la sutil sugerencia de que no pertenecía a ese lugar. Dio un paso atrás. «Me alegro de verte recuperado. Debería esperar». Lucas levantó una mano. «Tengo una propuesta. ¿Podríamos hablar unos minutos?» Emma miró a Valerie, cuya sonrisa se había congelado. «Por supuesto», se oyó decir a Emma. Decir que sí obligaría a Emma a enfrentarse a lo que había estado huyendo toda su vida, su propio potencial. Se sentaron en la cafetería. Lucas estaba serio, Valerie tensa. Emma jugueteaba con su café. «Después de lo que pasó», comenzó Lucas, «he estado pensando en la seguridad frente al calor. Frost Peak tiene repartidores y equipos de almacén que trabajan a temperaturas brutales. Hemos tenido casos graves de golpes de calor». Se inclinó hacia adelante. «Quiero crear un programa de seguridad frente al calor para toda la empresa. Formación real, protocolos de respuesta a emergencias, no solo documentos de políticas». El pulso de Emma se aceleró. «Suena importante. Quiero que me ayudes a diseñarlo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Emma se quedó mirándolo. «Lo siento». «¿Qué?» «Sabías exactamente qué hacer cuando me desmayé. Ese conocimiento podría salvar otras vidas.
Quiero tu experiencia en mi empresa. Valerie carraspeó. Señor Hayes, quizá deberíamos discutirlo antes de comprometernos. Los consultores profesionales se especializan en programas de salud corporativos. No quiero consultores que hayan aprendido de los libros de texto, dijo Lucas, con voz tensa. Quiero a alguien que haya estado en ese momento crítico, que entienda lo que significa cuando unos segundos determinan la vida o la muerte. Se volvió hacia Emma. ¿No dejarías tu trabajo en el hospital, la consultoría a tiempo parcial, las presentaciones a nuestro equipo ejecutivo, el desarrollo de materiales de formación, la realización de talleres? Emma sintió que el peso familiar... No creo que esté cualificada para eso. Valerie se abalanzó. Es modesta, pero tiene razón. Las iniciativas de salud corporativa requieren experiencia en sistemas organizativos, cumplimiento normativo y documentación legal. Es muy diferente de la atención al paciente. La frase le golpeó como una bofetada. Emma se puso de pie. Probablemente debería lo que tiene la señora Collins. Lucas la interrumpió con voz dura mientras miraba a Valerie. Es experiencia práctica en el mundo real bajo presión, no teoría, realidad. Valerie le sostuvo la mirada. Con todo respeto, señor, usted estuvo a punto de morir. Está agradecido, es comprensible, pero la gratitud no debe influir en las decisiones empresariales. Necesitamos profesionales acreditados, no aficionados bien intencionados, por muy inspiradora que sea su historia. Emma se levantó bruscamente. Gracias, señor Hayes, pero la señora Brooks tiene razón. Debería contratar a alguien con las credenciales adecuadas. Se alejó con el corazón palpitando. En el baño se encerró en un cubículo y se presionó las palmas de las manos contra los ojos. No soy capaz, no estoy cualificada, no soy profesional. La voz del doctor Pembroke, la voz de Valerie, su propia voz. El juez más cruel. Howard la encontró en la escalera 20 minutos más tarde, con los ojos enrojecidos. No le preguntó nada, solo se sentó a su lado. Conocí a mi esposa en una escalera, en 1982. Era una estudiante de enfermería que lloraba porque había suspendido un examen. Emma lo miró. Dijo que no era lo suficientemente inteligente, que todos los demás entendían cosas que a ella le resultaban incomprensibles, que se estaba engañando a sí misma. Howard sonrió con tristeza. Le dije lo que te voy a decir ahora. El verdadero valor no es la ausencia de miedo, es elegir quedarse cuando todo en ti quiere huir. No estoy huyendo, susurró Emma. ¿No? La compostura de Emma se hizo añicos. Tienen razón. Solo soy una enfermera del turno de noche. No sé nada de formación empresarial ni de presentaciones ejecutivas. Me humillaría. Tú sabes cómo salvar vidas humanas. Eso es diferente, ¿no? Howard se puso de pie. Mi esposa se graduó como la mejor de su clase y trabajó en traumatología durante 30 años. Tú me recuerdas a ella. El mismo corazón, la misma habilidad, la misma inseguridad. Hizo una pausa. Ella solía decir, las personas que más dudan de sí mismas suelen ser las que más tienen que ofrecer. Empezó a bajar las escaleras y luego se volvió. Por cierto, ese correo electrónico anónimo a Frost Peak, de nada. Emma levantó la cabeza de golpe. Fuiste tú. Howard sonrió con complicidad. Los ancianos y los ordenadores. Todavía sabemos cuándo pulsar enviar. Desapareció dejando a Emma con una elección imposible. Durante 3 días Emma evitó pensar en Lucas Hayes. Se volcó en el trabajo. Turnos dobles, formación extra, cualquier cosa para ahogar esa voz. Entonces, el martes por la tarde, se desató el caos en el vestíbulo. Un hombre se desplomó cerca de la recepción. Un empleado de Frost Peak que entregaba suministros. Llevaba 6 horas descargando bajo el calor. Deshidratación grave, al borde del shock. Emma estaba cruzando el vestíbulo cuando oyó el pánico. Su cuerpo se movió antes de que su mente reaccionara. En cuestión de segundos estaba a su lado. Comprobó las vías respiratorias. Evaluó la circulación. Elevó las piernas. Compresas frías en los puntos de pulso. Precisa, instintiva, eficiente. El equipo de urgencias llegó minutos después, pero Emma lo había estabilizado. Mientras lo trasladaban a una camilla, Emma se quedó de pie alisándose la bata. Levantó la vista. Lucas Hayes estaba a unos 5 metros, observando. Sus miradas se cruzaron. Algo cambió. Lucas se acercó lentamente. No solo me has salvado a mí. Salvas a gente todos los días sin fanfarria, sin que nadie se dé cuenta,
sin ningún tipo de protagonismo. La voz de Emma era apenas audible. «Es para lo que me formé». «No». Lucas negó con la cabeza. «Es lo que eres, y el mundo merece saberlo». Emma sintió que algo cálido se desplegaba en su pecho. Fe. Esa noche, Lucas envió un correo electrónico a la iniciativa HeatSafe, un programa piloto. Quería su opinión sobre el plan de estudios, solo sus ideas, sin presión. Emma se quedó mirando su ordenador portátil durante 30 minutos. Luego, con las manos ligeramente temblorosas, comenzó a escribir. Emma había dicho que sí, pero decir que sí era solo el comienzo. La presentación estaba programada para el viernes a las 2 p.m. en la sala de conferencias ejecutiva de la sede de Frost Peak. 12 miembros de la junta, asistentes completos, el tipo de sala donde se hacen o se destruyen carreras. Emma trabajó en sus diapositivas durante 4 noches seguidas, encajándolas entre sus turnos en el hospital, en su pequeño apartamento durante las pausas para comer. Investigó las estadísticas de enfermedades relacionadas con el calor, las directrices de seguridad de la OSHA y los protocolos de respuesta médica de emergencia. Construyó un marco completo basado en 6 años de experiencia en medicina de urgencias. El trabajo era sólido. Sabía que era sólido, profesional, minucioso y práctico. Pero esa voz maliciosa seguía susurrando sin descanso. Te van a descubrir. Sabrán que eres una farsante. El jueves por la noche, el turno de Emma en el hospital fue absolutamente brutal. Un accidente múltiple en la I-35, 2 paradas cardíacas en menos de 1 hora, un caso de trauma pediátrico que hizo llorar incluso a las enfermeras veteranas en la sala de descanso después. No salió del hospital hasta las 6:00 de la mañana, y para entonces el agotamiento se había filtrado en sus huesos como agua fría. Le envió un mensaje de texto a Lucas con la vista borrosa. Lo siento mucho. Quería practicar la presentación una vez más, pero la sala de urgencias estaba completamente desbordada. Mañana estaré lista. Te lo prometo. Su respuesta llegó en cuestión de segundos. Siempre estás lista, Emma. Solo que aún no te das cuenta. Descansa un poco. Emma sonrió a pesar de su profundo cansancio. Lo que no sabía era que Valerie Brooks también había pasado la noche del jueves trabajando, pero en algo muy diferente. Valerie había visto cómo Lucas había cambiado en las últimas 2 semanas. Lo había visto sonreír con más facilidad, reír con más sinceridad, mencionar el nombre de Emma con una calidez que le provocaba un dolor punzante en el pecho. Lo había visto derrumbarse por completo tras la muerte de Claire. Lo había visto dejar de comer, dejar de dormir, dejar de preocuparse por si la empresa sobrevivía otro trimestre. Había mantenido unidos los pedazos destrozados de él con pura fuerza de voluntad y noches interminables sin dormir. Y ahora esta enfermera, esta don nadie de ningún sitio, entraba en su vida y lo volvía vulnerable de nuevo. Valerie se dijo a sí misma que lo estaba protegiendo. Se dijo que se trataba de la estabilidad de la empresa. Se dijo que Emma no estaba cualificada, que no estaba preparada, que era completamente inadecuada para este nivel de responsabilidad. Se dijo muchas cosas mientras abría el archivo de la presentación de Emma desde la unidad compartida de la empresa que Lucas le había dado, editando el acceso para los ajustes finales de formato, y comenzó a hacer cambios sutiles. Estadísticas erróneas aquí, citas incorrectas allá, un punto decimal mal colocado que haría que su estimación presupuestaria resultara ridícula para los expertos financieros, lo justo para que Emma pareciera incompetente ante las personas que importaban, lo justo para enviarla de vuelta al lugar al que pertenecía, invisible y a una distancia segura. Viernes por la tarde. Emma estaba de pie fuera de la sala de conferencias Frost Peak, con su blusa más bonita y unos pantalones oscuros. Sus manos estaban heladas a pesar del calor de Texas que hacía afuera. Lucas apareció a su lado, y su presencia la tranquilizó de alguna manera. Nerviosa, absolutamente aterrorizada, admitió Emma. Él sonrió. Bien, eso significa que te importa hacerlo bien. Entraron juntos. La sala era intimidante. Paredes de cristal del suelo al techo con vistas al centro de Austin. Una enorme mesa de conferencias con capacidad para 20 personas. Enormes pantallas montadas en todas las paredes. Los ejecutivos parecían caros, poderosos y muy alejados del mundo en el que vivía Emma. Valerie se sentó en la esquina más alejada, con la tableta en el regazo y una expresión cuidadosamente neutra.
Lucas hizo unas breves presentaciones que Emma apenas oyó por el sonido de su propio corazón, que latía con fuerza en sus oídos. Luego le tocó a ella. Abrió el archivo de la presentación, hizo clic en la primera diapositiva y respiró hondo. El título apareció en letras mayúsculas. Iniciativa Heat Save para proteger el activo más valioso de Frost Peak, su gente. Emma comenzó a hablar. Su voz era más temblorosa de lo que hubiera deseado, pero era clara. Explicó la patología del golpe de calor, los factores de riesgo ambientales y los primeros signos de alerta. Los ejecutivos se inclinaron hacia adelante, genuinamente interesados. Les estaba llegando, podía sentirlo. Luego hizo clic en la diapositiva 7. Las estadísticas aparecieron en la enorme pantalla. Muertes anuales relacionadas con el calor en el lugar de trabajo en los Estados Unidos. 1,3 millones. Emma se quedó paralizada. Eso no podía ser cierto. La cifra real del CDC era de aproximadamente 130 muertes al año. ¿De dónde había salido esa cifra? Un murmullo de confusión se extendió por la sala al instante. Pasó frenéticamente a la siguiente diapositiva. La proyección presupuestaria era de $47 millones para un programa piloto que debería costar aproximadamente $150,000. La sala estalló en susurros. Emma pasó hacia atrás y luego hacia adelante. Todas las diapositivas después de la sexta estaban corruptas con errores. Ella nunca había escrito números que no hubiera introducido. Lo siento mucho. Su voz se quebró. La voz de Valerie atravesó la confusión, rebosante de falsa compasión. Quizás deberíamos tomarnos un descanso. Está claro que esto te está abrumando. Alguien en la mesa murmuró lo suficientemente alto como para que se oyera. ¿Alguna de estas cifras es siquiera remotamente precisa? Otra voz. ¿Alguien revisó realmente este material? Emma sintió que la habitación se inclinaba, girando sin control. Esa familiar sensación de vergüenza la invadió en oleadas. La voz del Dr. Pembroke resonaba en el tiempo. No eres lo suficientemente capaz. Miró desesperadamente a Lucas, cuya expresión mostraba confusión, pero no enfado. Miró a Valerie y vio algo pasar por su rostro, algo que se parecía inquietantemente a la satisfacción. El pecho de Emma se tensó hasta que no pudo respirar correctamente. Iba a huir, a salir de esa sala y no volver jamás, y demostrar a todos que habían tenido razón al dudar de ella desde el principio. A través de la pared de cristal, vio un movimiento en el pasillo. Howard Miller estaba allí, con su uniforme de seguridad. La miró y asintió una vez, lentamente, deliberadamente, con una expresión que irradiaba calma y seguridad. El verdadero valor es elegir quedarse. Emma enderezó la espalda centímetro a centímetro. Pido disculpas por la confusión, dijo, con una voz que se hacía más fuerte con cada palabra. Es evidente que ha habido un error en el archivo. ¿Me dan 2 minutos para resolverlo? Antes de que nadie pudiera objetar, abrió su correo electrónico en el ordenador portátil de la presentación. Se había enviado una copia de seguridad el miércoles por la noche, un hábito que había adquirido tras años de pérdida de documentación hospitalaria. La descargó, la abrió, sustituyó el archivo dañado y volvió a la diapositiva 7. Las estadísticas correctas aparecieron en un texto nítido. Muertes anuales relacionadas con el calor en el lugar de trabajo, aproximadamente 130 en todo el país, con miles más que sufren enfermedades graves relacionadas con el calor. La sala quedó completamente en silencio. Emma continuó. Su voz se volvió más firme, más segura con cada diapositiva. Explicó los protocolos de intervención de refrigeración, las cadenas de respuesta de emergencia y los programas de formación de los empleados. Respondió a las preguntas técnicas con precisión. Citó fuentes médicas. Contó la historia del colapso de Lucas y explicó cómo diferentes decisiones podrían haber llevado a la tragedia. Cuando terminó, se podía oír el vuelo de una mosca. Entonces, un miembro senior de la Junta tomó la palabra. Es un trabajo realmente excelente, práctico, aplicable, justo lo que necesitamos. Propongo que aprobemos el programa piloto inmediatamente. Otro miembro de la Junta asintió con firmeza. Secundo la moción. Esto podría convertirse en un estándar del sector. Emma sintió que las rodillas le temblaban de alivio. Lucas se levantó lentamente y su voz atravesó la sala como una navaja. Antes de votar, tengo que abordar un asunto importante. Se volvió para mirar directamente a Valerie.
El archivo original estaba corrupto, con datos totalmente incorrectos. Datos que Emma nunca escribió, nunca introdujo, nunca aprobó. Su voz se mantuvo tranquila, pero sus ojos estaban absolutamente inmóviles. Me gustaría entender cómo sucedió eso. Valerie, tú tenías acceso administrativo para editar la unidad compartida. El rostro de Valerie se quedó sin color en cuestión de segundos. No sé a qué te refieres. No me refiero a nada. Te lo estoy preguntando directa y explícitamente. La sala contuvo la respiración. La compostura cuidadosamente construida por Valerie se hizo añicos como un cristal roto. Estabas de duelo tras la muerte de Claire, completamente destrozada, y yo lo mantuve todo a flote. La empresa, tu agenda, toda tu vida. Te protegí cuando tú no podías protegerte a ti misma. Su voz se elevó quebrándose, y ahora aparece esta completa desconocida. Y de repente yo soy... Se detuvo abruptamente y tragó saliva. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Simplemente no quería verte derrumbarte de nuevo. No otra vez. La cruda confesión quedó suspendida en el aire, dolorosa y expuesta. La voz de Lucas se suavizó, pero se mantuvo firme. Proteger a alguien no significa protegerlo de todas las cosas potencialmente buenas que entran en su vida. Se volvió para dirigirse a toda la junta. La iniciativa HeatSafe sigue adelante tal y como se ha presentado. Emma Collins es nombrada nuestra asesora clínica y Valerie pasará a nuestra oficina regional de Denver en un plazo de 2 semanas, pendiente de la revisión de RR. HH. Valerie se puso de pie con las piernas temblorosas. Cogió su tableta con manos temblorosas y salió sin decir otra palabra ni mirar atrás. Cuando la reunión finalmente terminó, Lucas encontró a Emma en el pasillo, apoyada contra la pared con los ojos cerrados, respirando con mucho cuidado. ¿Estás bien? Emma abrió los ojos. Casi salí corriendo. Estuve a punto de huir, pero no lo hiciste. No. Sonrió temblorosamente. No lo hice. Lucas se acercó y bajó la voz para hablarle en tono íntimo. ¿Sabes lo que vi hoy en esa sala? Vi a alguien que salva vidas bajo una presión imposible, que conoce su campo al dedillo, que se niega a rendirse incluso cuando todo el mundo parece estar en su contra. Hizo una pausa significativa. No eres invisible, Emma. Nunca lo has sido. El resto de nosotros estábamos demasiado ciegos para verte. Emma sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Gracias por creer en mí. No me des las gracias. Tú lo has conseguido. Yo solo te he dado el escenario. Y por primera vez en 6 largos años, Emma creyó que podía ser cierto. Zeta Emma finalmente había demostrado su valía al mundo, pero la verdadera transformación no había hecho más que empezar. 3 meses después, se puso en marcha la iniciativa de protección contra el calor en todas las instalaciones de Frost Peak. Emma estaba de pie al fondo de una sala de formación en un almacén, observando a 20 supervisores practicar los protocolos de refrigeración. Lucas había insistido en que ella dirigiera esta primera sesión, y ella estaba aterrorizada. Pero ellos escucharon, hicieron preguntas y tomaron notas. Uno de los supervisores, un hombre curtido de unos 50 años, se acercó después. Mi cuñado murió de un golpe de calor hace 5 años. Trabajaba en la construcción. Nadie sabía qué hacer. Su voz se volvió áspera. Lo que estás enseñando es importante. Gracias. Emma sintió que esas palabras calaban hondo. Es importante. Tú eres importante. Ya no era invisible, pero sobre todo comprendió que nunca lo había sido. Simplemente había tenido demasiado miedo de levantar la vista. Denver era algo temporal. Valerie trabajó 3 meses y luego renunció. En su entrevista de salida fue sincera. Me convencí a mí misma de que lo estaba protegiendo, pero en realidad solo tenía miedo de ser reemplazada. Lucas se reunió con ella antes de que se fuera. Hablaron durante 2 horas. No fue perdón. Exactamente. Comprensión. La muerte de Claire rompió algo en mí. Lucas dijo, te hice cargar con demasiado. No fue justo. Valerie asintió. Espero que Emma te haga feliz. Lucas sonrió. Ella me hace mejor persona. Hay una diferencia. Antes de irse de Austin, Valerie se detuvo en el hospital. Emma estaba en su descanso cuando Valerie apareció en la puerta de la cafetería. Te debo una disculpa, dijo Valerie. Saboteé tu presentación. Me sentía amenazada por ti, por lo fácil que le hacía sonreír de nuevo. Emma la observó. Te importaba, no de forma romántica.
Me importaba quién era antes de que Claire muriera. Quería proteger esa versión. La voz de Valerie se quebró, pero no se puede proteger a la gente de vivir. Emma se sorprendió a sí misma. Te perdono. Los ojos de Valerie se agrandaron. ¿Por qué? Porque he estado donde tú estás, con miedo, tratando de controlar cosas que no podía, convencida de que no era suficiente. La sonrisa de Emma era reconfortante. No somos tan diferentes. Valerie se marchó con lágrimas en los ojos. Emma nunca volvió a verla, pero pensaba a menudo en aquella conversación, en cómo el miedo empequeñece a las personas, en cómo el perdón crea espacio para algo más grande. Una tarde de octubre, Emma visitó a Howard antes de su jubilación. La oficina de seguridad estaba medio vacía. Howard estaba envolviendo su taza de café. Quería darte las gracias, dijo Emma, por todo, por el correo electrónico, por el consejo, por verme cuando nadie más lo hacía. Howard sonrió. Solo pulsé enviar. Tú hiciste el resto. Aún así, creíste en mí. Emma, llevo 40 años trabajando en seguridad. He visto a miles de personas cruzar estas puertas. La mayoría solo pasan por aquí. La miró directamente. Pero, de vez en cuando, ves a alguien luminoso que da más de lo que recibe, que cambia el ambiente a su alrededor con solo estar presente. Su voz era cálida. Tú siempre fuiste esa persona. Solo necesitabas verlo tú misma. Emma lo abrazó. ¿Qué vas a hacer ahora? Pasar tiempo con mis nietos, arreglar la casa. Quizás escribir ese libro que mi esposa decía que debía escribir. Él se rió entre dientes. ¿Y tú? Hace 6 meses, Emma habría dicho que seguiría trabajando en turnos nocturnos, mantendría la cabeza gacha, permanecería invisible y a salvo. Ahora no lo sé, dijo Emma, pero creo que estoy lista para descubrirlo. La iniciativa HeatSafe se expandió a 2 empresas en un año. Emma se convirtió en una consultora muy solicitada. Seguía trabajando a tiempo parcial en el hospital, pero ahora viajaba, daba clases, diseñaba programas, participaba en podcasts sobre salud, en noticias locales y en paneles de conferencias nacionales. La gente la llamaba experta, y poco a poco, con dolor y maravilla, ella les creyó. Emma había encontrado su voz, pero aún le esperaba un regalo más. Una tarde de diciembre, Lucas encontró a Emma en el patio del hospital, contemplando las luces de la ciudad. Te estaba buscando, le dijo. Te has escondido un momento de tranquilidad. Lucas se sentó a su lado. Ha sido un turno largo. Esta noche hemos salvado a alguien. Un trabajador de la construcción. Golpe de calor. Sus compañeros sabían exactamente qué hacer porque habían recibido nuestra formación. La voz de Emma tembló. Dijeron que fue gracias al HeatSafe. Gracias a ti, corrigió Lucas. Gracias a nosotros. Ella lo miró. Nunca te di las gracias como es debido por verme, por darme una oportunidad cuando no tenías motivos para confiar en mí. Lucas se quedó callado. Ese día no solo me salvaste la vida, me recordaste que está bien ser vulnerable, que necesitar ayuda no es una debilidad. Bajó la voz. Mi esposa Claire se desmayó en el trabajo. Nadie sabía qué hacer. Cuando llegó la ambulancia ya era demasiado tarde. Emma le tomó la mano. He cargado con esa culpa durante 3 años. Lucas continuó. Todos los ¿qué pasaría si? Preguntándome si alguien como tú hubiera estado allí, si las cosas habrían sido diferentes. Miró sus manos. Tú estuviste ahí para mí, como nadie estuvo ahí para ella. Eso no arregla el pasado, pero hace que el futuro parezca posible. A Emma se le llenaron los ojos de lágrimas. Pasé años creyendo que no era suficiente, que era una chica normal, olvidable, tímida, que nunca llegaría a nada. Tú eres la persona menos olvidable que he conocido. Estoy empezando a creerlo. Sonrió entre lágrimas. Solía pensar que ser invisible era más seguro. Si nadie me veía, nadie podía hacerme daño. Pero ser invisible también significaba que nadie podía ayudarme, animarme o recordarme quién era yo bajo el miedo. Lucas se inclinó hacia ella. ¿Y quién eres tú, Emma Collins? Emma pensó en la pregunta, en la mujer humillada delante de sus compañeros, en la desconocida que salvó a un hombre en la calle, la experta que se enfrentó a una junta directiva y ganó. Soy alguien que salva vidas, dijo en voz baja, y también soy alguien que está aprendiendo a salvarse a sí misma. Lucas le besó la frente. Entonces mi trabajo está hecho. Emma se rió. ¿Qué trabajo? Recordarte que eres importante, que siempre lo has sido, que tu bondad y tu valentía cambian el mundo cada día.
Se puso de pie y la ayudó a levantarse. Vamos, hay algo que quiero mostrarte. La llevó al aparcamiento, donde se habían reunido empleados de Frost Peak, trabajadores del almacén y conductores. 20 personas con velas en las manos. Hemos oído que trabajabas esta noche, dijo uno. Queríamos darte las gracias por la formación, por tu cariño, por enseñarnos a salvarnos unos a otros. Emma miró a Lucas atónita. Tú les enseñaste, dijo Lucas en voz baja. Querían que supieras que era importante. Emma se quedó de pie, rodeada de luz, de gratitud, de la prueba de que su vida tenía sentido. Y, por primera vez, no lo dudó. 6 meses después, Emma seguía trabajando por las noches en el Austin General, pero ahora también daba consultas en todo el país, publicaba artículos, hablaba en conferencias y era mentora de jóvenes enfermeras que le recordaban a sí misma. Y cada mañana, cuando Lucas la recibía con café y esa sonrisa, pensaba en cómo los pequeños actos de valentía pueden cambiar vidas enteras. La bondad nunca se desperdicia. Vuelve cuando menos te lo esperas, de la forma más inspiradora y conmovedora.